Mi yerno me gritó con todas sus fuerzas. «Deja de usar mi coche. No eres nadie en mi casa». No me enfadé, pero conduje en silencio al concesionario. Por $200,000. Mi Rolls Royce brillaba tanto como la venganza. En el semáforo, toqué la bocina. Me vio. Se puso pálido como un fantasma y se desmayó. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en el lugar donde te encuentras ahora. El sol de este estado del sur golpeaba el parabrisas como un martillo, mientras entraba en el camino de la casa con el sedán japonés de Valeria. Julio en esta zona residencial. El tipo de calor que hacía que el aire vibrara y convertía los volantes en hierros candentes. Puse la palanca en estacionar, satisfecho conmigo mismo. Tengo todo lo de la lista. Incluso recordé esa marca de café específica que le gustaba a ella, la de la etiqueta azul. Un movimiento en el garaje me llamó la atención. Héctor salió, y supe de inmediato que algo andaba mal. Tenía los hombros tensos, la mandíbula apretada. De esa manera, que significaba problemas. Ni siquiera había abierto la puerta del coche todavía. Caminó furioso hacia mí, acortando la distancia con zancadas largas y agresivas. Abrí la puerta y puse un pie en el camino de entrada antes de que empezara. «No tienes derecho a tomar mi coche». Su voz resonó en toda la calle. «¿Crees que puedes hacer lo que quieras aquí?» Me enderecé lentamente, con las manos aún en el marco de la puerta. Le pregunté a Valeria esta mañana. Dijo que estaba bien para ir al supermercado. No me importa lo que ella dijo. Se acercó más, lo suficientemente cerca como para ver la vena latiendo en su sien. «Deja de tomar mi coche. Esta es mi propiedad. ¿Me oyes? Mía». El calor que subía del asfalto nos envolvía a ambos. Podía sentir a los vecinos mirando. Cortinas moviéndose en la casa de enfrente. Alguien pausando su trabajo de jardinería 2 casas más allá. El peso de la vergüenza pública presionaba mi pecho. Entiendo que estés molesto, pero ¿estás viviendo bajo nuestro techo? ¿Comiendo nuestra comida? ¿Y ni siquiera puedes respetar los límites básicos? El rostro de Héctor estaba rojo ahora, su dedo apuntando hacia mi pecho sin llegar a tocarme. «Eres una carga. ¿Entiendes eso? Una carga». La puerta principal se abrió. Valeria estaba allí, con una mano en el marco. Su expresión era de dolor, pero no de sorpresa. ¿No sorprendida? Ese detalle se me quedó grabado, afilado como un cuchillo. «Papá, por favor». Su voz era suave, casi suplicante. «Solo no lo provoques. Ya sabes cómo se pone. ¿Podemos calmarnos todos? No lo provoques». Como si yo hubiera hecho algo malo. Como si pedir prestado un coche, con permiso, fuera un acto de agresión. Miré las bolsas del supermercado visibles a través de la ventanilla trasera. 4 bolsas de comida que había seleccionado cuidadosamente, pagado con el dinero de mi pensión, tratando de contribuir a un hogar donde claramente no era bienvenido. Las bolsas de repente se sintieron como la evidencia de algo patético. Mi intento de importar, vuelto insignificante por el desprecio de este hombre. Me agaché, abrí la puerta trasera y saqué las bolsas. Eran más pesadas de lo que deberían. O tal vez solo estaba cansado. Cansado de esto. De todo esto. Las dejé suavemente en el concreto del camino de entrada. Un pequeño acto de control cuando todo lo demás se sentía caótico. Héctor seguía hablando. Algo sobre respeto y reglas. Pero sus palabras se habían convertido en ruido. Recogí las bolsas de nuevo y pasé junto a ellos. Pasé junto a mi hija, que no me defendía. Pasé junto a mi yerno, que me veía como nada. Ninguno de los dos dijo una palabra mientras entraba en la casa. Ese silencio cortó más profundo que cualquiera de los gritos de Héctor. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó a finalidad. Horas más tarde, después de una cena en la que nadie habló, y todos fingieron que la escena del camino de entrada no había sucedido, me senté en mi dormitorio. Modesto ni siquiera cubría la descripción. Una cama individual, un pequeño escritorio, una cómoda con un espejo que había visto mejores décadas. Esta habitación no había cambiado en los 8 años desde que me mudé con ellos. ¿Por qué lo haría? Los pensionistas pobres no redecoran. La casa estaba en silencio, excepto por sus voces en el piso de abajo, indistintas,
pero inconfundiblemente sobre mí. Podía decirlo por el ritmo, el ocasional aumento de volumen rápidamente silenciado. Abrí mi portátil. La pantalla brilló en la habitación oscura mientras iniciaba sesión en mi cuenta bancaria. Estos movimientos eran automáticos después de 15 años de secreto. El tecleo cuidadoso. La autenticación de 2 factores. El momento en que aparecieron los números. Cartera de inversiones. 1.427.394 dólares. El negocio de suministros de construcción que había construido durante 30 años. Vendido el año antes de que mi esposa muriera. Había sido inteligente al respecto. Paciente. Invertido de forma conservadora. Vivido de mi pensión y la seguridad social. Sin tocar nada de eso. ¿Por qué? Inicialmente, me dije a mí mismo que era para evitar ser visto como una billetera, para mantener relaciones genuinas, para no ser el viejo cuyo dinero lo hacía interesante. Ahora, mirando esos números, entendí la verdadera razón por la que me había estado preparando. ¿Para qué? No lo sabía. Hasta hoy, todavía podía sentir el calor de ese camino de entrada, ver a los vecinos mirando, oír la débil súplica de Valeria para que no provocara al hombre que acababa de humillarme en público. La mueca de Héctor llamándome una carga. Pensaban que yo no era nada, menos que nada, una obligación, un dependiente, un mueble que habían tolerado. Cerré el portátil lentamente, mi mano firme sobre la tapa. Algo había cambiado en el espacio entre el camino de entrada y este momento. No era ira. La ira era demasiado caliente, demasiado reactiva. Esto era más frío, más claro. Me enderecé en mi silla, con la mandíbula apretada, y miré la puerta cerrada de mi habitación. Mi habitación en mi casa, con mi nombre en la escritura. Detalles que habían olvidado convenientemente. Querían verme como nada. Bien. Les mostraría exactamente cómo se veía la nada. Y luego les mostraría cómo se veía el algo. Lo que había sido todo el tiempo. Ya estaba vestido y sentado en la sala de estar cuando bajaron. Había amanecido hacía 1 hora. Pero yo llevaba despierto mucho más tiempo. El sueño había sido imposible. Mi mente corriendo a través de posibilidades, planes. Las matemáticas de la revelación. Héctor apareció primero, descalzo y rascándose el estómago a través de su camiseta. Valeria lo siguió, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Se movían por la cocina con la fácil comodidad de las personas que poseían el espacio, su espacio. Así es como lo veían. Tomé un sorbo de mi café y observé desde el arco. No me miraron, no reconocieron mi presencia. Valeria sacó una sartén para los huevos. Héctor revisaba su teléfono, su pulgar moviéndose en círculos perezosos. La domesticidad de todo, la intimidad casual, la rutina, hacían que la crueldad de ayer fuera aún más aguda. Esto era normal para ellos. Yo era un mueble. Necesitamos hablar de la situación de tu padre. La voz de Héctor llegaba fácilmente desde la cocina. No estaba susurrando, ni siquiera intentaba ser discreto. Valeria rompió un huevo contra el borde de la sartén. Oh, lo sé. Es incómodo. ¿Incómodo? Héctor dejó su teléfono. Él no lo entiende. Está viviendo en nuestra casa ahora. Las reglas deben estar claras. Tienes razón. Ella revolvió los huevos. De espaldas a él, a mí. Necesita entender cómo funcionan las cosas ahora. ¿Cómo funcionan las cosas ahora? Como si la mecánica de mi existencia hubiera cambiado fundamentalmente y yo de alguna manera me hubiera perdido el memorando. Me puse de pie, con la taza de café firme en la mano, y entré en la cocina. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. ¿Se habían olvidado de que estaba aquí? ¿O simplemente había dejado de importarles? Mi casa. Mantuve mi voz nivelada, factual. La escritura está a mi nombre. Julián Vega. Eso no ha cambiado. La sonrisita de Héctor fue rápida y fácil. Por ahora, claro. Pero seamos honestos. ¿Quién es el verdadero proveedor aquí? ¿Quién paga las cuentas? ¿Mantiene este lugar en funcionamiento? Se reclinó en su silla, con los brazos cruzados. Tú solo estás aquí. La implicación quedó flotando en el aire como humo. Estaban esperando la herencia, esperando a que muriera o me volviera tan incompetente que pudieran tomar el control.
De cualquier manera, en sus mentes, esta casa ya era suya. Yo solo era un inconveniente temporal. Valeria parecía incómoda, pero no dijo nada. Su silencio fue más ruidoso que las palabras de Héctor. Ella no lo contradeciría, no me defendería. De nuevo, coloqué mi taza de café en el fregadero con deliberado cuidado. Tengo que hacer unos recados. ¿Recados? Las cejas de Héctor se alzaron. ¿Dónde? Fuera. Agarré mis llaves del gancho del mostrador. Volveré más tarde. La confusión en sus rostros fue casi satisfactoria. Esperaban ira. Defensiva. Quizás otra escena humillante. En cambio, les di calma. Control. Nada a lo que pudieran agarrarse o devolverme. Salí por la puerta principal, dejándolos en su cocina. En su casa que no era suya en absoluto. El viaje al banco me aclaró la cabeza. El tráfico matutino en la ciudad era ligero, y mi mente se sentía más aguda de lo que había estado en años. Esto no era ira lo que me impulsaba. Era cálculo, propósito. Había pasado 15 años haciéndome el pequeño. ¿Y a dónde me había llevado? Faltado al respeto en mi propio camino de entrada. Ignorado en mi propia cocina. La sucursal principal del banco estaba en una plaza junto a la avenida principal. Todo cristal y ángulos modernos. Dentro, el aire acondicionado fue un shock después del calor del estacionamiento. Pregunté por mi asesor financiero. Andrés Gómez apareció en cuestión de minutos. Su apretón de manos profesional y cálido. Habíamos trabajado juntos durante más de una década, pero él solo me conocía como el hombre de negocios retirado y tranquilo que consultaba trimestralmente y nunca causaba problemas. Señor Vega, qué bueno verlo. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Nos sentamos en su oficina, con la puerta cerrada. Quiero hacer un retiro significativo. Bueno, una transferencia en realidad, para la compra de un vehículo. Abrió mi cuenta en su computadora. Por supuesto. ¿De qué cantidad estamos hablando? $420,000. Sus dedos se detuvieron en el teclado, solo por un segundo, pero lo noté. Luego, su máscara profesional volvió a su lugar. Eso es un vehículo bastante caro. ¿Puedo preguntar qué está mirando? ¿Algo que haga una declaración? Asintió lentamente, tecleando. La transferencia tardará de 2 a 3 días hábiles en procesarse, dependiendo del banco del concesionario. Necesitará proporcionar las instrucciones para la transferencia. La logística me pasó por encima mientras firmaba formularios, verificaba mi identidad varias veces, confirmaba y reconfirmaba la cantidad. Se sentía real ahora. No solo una idea en mi dormitorio a medianoche, sino dinero real en movimiento, recursos pasando de pasivos a activos, caminando de regreso a mi coche. Sentí algo que no había experimentado en años. No felicidad. Eso era demasiado simple. Anticipación. La sensación de que finalmente estaba haciendo algo en lugar de soportar algo. Me senté en mi viejo sedán. Un coche de 12 años con una abolladura en la puerta del pasajero y asientos que olían levemente a viejo. El contraste no se me escapó. Este coche, este humilde vehículo que gritaba pensionista con dificultades, pronto tendría un compañero que gritaba algo completamente diferente. Agarré el volante y me permití planificar. Paso 1. La compra que destrozaría sus suposiciones. Pensaban que no era nada. Llegaría a casa en algo que costaba más que las casas de la mayoría de las personas. Paso 2. Observar sus reacciones. Ver el shock, la confusión, la constatación de que habían calculado muy mal. Paso 3. Eso vendría. No tenía todas las respuestas todavía, pero el camino se estaba despejando. Esto no se trataba del coche, no realmente. Se trataba de recuperar el control, de exponer lo que realmente querían. ¿Quiénes eran realmente? Demostrarles que el viejo al que ignoraban, humillaban y apenas toleraban tenía más poder del que jamás habían imaginado. Arranqué el motor. El sedán cobró vida con un estruendo familiar y poco notable. En 3 días, todo cambiaría. Creían que me conocían. No sabían nada en absoluto. Puse la marcha y salí del estacionamiento. Mis manos estaban firmes. Mi mente estaba clara. Y por primera vez desde esa escena en el camino de entrada, sonreí. Habían pasado 3 días desde la visita al banco. 3 días de investigación, de comparar especificaciones, de imaginar este preciso momento. Ahora estaba en la sala de exposición,
rodeado de vehículos que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en años. El concesionario ocupaba un local en una esquina de la capital, a unos 50 kilómetros de mi zona residencial. Ventanas de suelo a techo dejaban entrar la luz del sol que se reflejaba en los pulidos suelos de mármol. Los coches estaban posicionados como piezas de museo, cada uno una declaración, una promesa, una transformación esperando suceder. Un consultor de ventas se acercó, su traje impecable a pesar del calor exterior. «Buenos días, señor. ¿Hay algo específico que le llame la atención hoy?» Señalé el vehículo por el que había venido, el Ghost, azul medianoche. «Excelente elección». Me acompañó más cerca, lanzándose a detalles que ya había memorizado de mi investigación. El Ghost de 2019 está en condiciones excepcionales. Solo 35,000 kilómetros, historial de servicio completo. Único propietario. Por $185,000. Tiene un precio muy competitivo para este mercado. $185,000. Por un coche. Hace 5 años, Héctor me había llamado una carga por hacer la compra. La ironía tenía un sabor agudo y satisfactorio. Me gustaría comprarlo. Hoy. La máscara profesional del consultor no se deslizó, pero vi el destello de sorpresa. Maravilloso. Discutamos las opciones de financiación. Sin financiación. Transferencia bancaria. Los fondos ya están disponibles. 90 minutos después tenía las llaves. Eran más pesadas que cualquiera que hubiera tenido. El emblema de Rolls-Royce captando la luz. El consultor me acompañó hasta el vehículo, revisando características que apenas escuché. Mi atención estaba en el momento. La culminación de 15 años de fingir ser menos de lo que era. Me deslicé en el asiento del conductor. El interior olía a cuero tan fino que apenas parecía real. Cuando presioné el botón de arranque, el motor ronroneó. Un sonido que hablaba de poder en reserva, de capacidad, que no necesitaba anunciarse. Salí del concesionario a las calles de la ciudad. Luego me incorporé a la autopista en dirección a mi zona residencial. El Rolls-Royce se movía como el agua, suave y silencioso. Otros conductores miraban. Algunos se quedaban mirando. No estaba presumiendo. Estaba recalibrando todo lo que había permitido ser. 15 años me hice pequeño. Conduje coches viejos. Vestí ropa vieja. Dejé que pensaran que apenas me las arreglaba. Pensé que la humildad me protegería de ser utilizado. Estaba equivocado. Me usaron de todos modos. La autopista dio paso a la avenida principal. El tráfico era moderado. El sol de la tarde tiñéndolo todo de dorado. Me acerqué a un semáforo en rojo a unos 10 minutos de casa, deteniéndome lentamente en el carril izquierdo. Un sedán japonés plateado se detuvo a mi lado en el carril derecho. Miré casualmente y me congelé. Héctor. Al volante del coche de Valeria, con la atención fija en su teléfono. Los pulgares moviéndose por la pantalla. Aún no me había visto. Mi ritmo cardíaco se aceleró. No por miedo, por anticipación. Este momento era demasiado perfecto para ser real. Sin embargo, aquí estaba. El universo ofreciéndome un regalo. Alcancé la bocina y la presioné 2 veces. 2 notas agudas y claras. La cabeza de Héctor se levantó de golpe. Miró a su alrededor, confundido. Luego se volvió hacia mi vehículo. Observé la secuencia de emociones cruzar su rostro como una tira de película. Confusión al registrar un coche caro tocando la bocina. Reconocimiento al ver mi rostro a través de la ventanilla. Shock al procesar el Rolls-Royce. Luego ira. Ira ardiente e inconfundible que enrojecía su rostro. No hablé. No hice gestos. Simplemente sostuve su mirada. Dejé que una pequeña sonrisa asomara en la comisura de mi boca, y cuando el semáforo se puso verde, pisé el acelerador. El Rolls-Royce avanzó con una potencia sin esfuerzo. En mi espejo retrovisor, vi el coche de Héctor dar una sacudida torpe, como si hubiera pisado el acelerador con frustración. Mantuve el límite de velocidad durante la distancia restante a casa, saboreando cada segundo. Cuando entré en mi camino de entrada frente a mi casa, coloqué el Rolls-Royce de manera prominente cerca de la puerta del garaje. Que lo vieran los vecinos, que todos lo supieran. Me senté un momento después de apagar el motor, solo respirando. Luego salí.
Cerré el vehículo con un satisfactorio pitido electrónico y caminé hacia la puerta de mi casa. Dentro, la casa estaba en silencio. Valeria debía estar en su habitación o en la oficina trasera. No me había oído llegar. Dejé mis llaves en la mesa de la entrada, las llaves nuevas con su caro llavero, colocadas deliberadamente donde cualquiera que entrara las vería. En la cocina, vertí agua en un vaso y me quedé junto a la ventana, esperando. Sabía que Héctor había estado detrás de mí en la carretera. Sabía que había visto dónde había girado. No tardaría mucho. 15 minutos después, lo oí. Un motor rugiendo por la calle a una velocidad que hizo que los vecinos levantaran la vista de sus jardines. Los neumáticos chirriaron cuando el sedán entró bruscamente en el camino de entrada, deteniéndose abruptamente detrás del Rolls Royce. La puerta del coche se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer eco. Me quedé donde estaba, con el vaso en la mano, mientras unos pasos pesados golpeaban la acera. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared detrás de ella. Héctor apareció en la entrada de la cocina segundos después, con el rostro enrojecido, respirando como si hubiera corrido todo el camino. Valeria salió del pasillo, con los ojos muy abiertos por la alarma. El brazo de Héctor se disparó, su dedo señalando hacia el frente de la casa, temblando de rabia. Cuando habló, su voz salió cruda y exigente, despojada de cualquier pretensión de civilidad. ¿De dónde sacaste el dinero? Ni hola, ni qué es esto. Directo a la acusación. A lo que él veía como un robo, como una traición. Tomé un sorbo lento de agua. Lo dejé esperar. Dejé el vaso con cuidado. Hice contacto visual. Creo que necesitamos tener una conversación, Héctor. Una de verdad. Valeria se acercó, su confusión cambiando a algo más mientras las piezas comenzaban a conectarse. ¿Papá? ¿De qué está hablando? ¿Qué coche? Héctor avanzó hacia la cocina, con las manos apretadas en puños a los costados. Valeria se quedó congelada entre nosotros, su expresión atrapada entre la lealtad y la comprensión incipiente. La verdad estaba a punto de salir. 15 años de secretos. Y yo estaba listo. Héctor no esperó a que yo comenzara. Las acusaciones estallaron como una presa rompiéndose. Has estado escondiendo dinero, fingiendo estar arruinado mientras nosotros pagábamos por todo. Empezó a pasear, sus manos cortando el aire. Cubrimos los servicios, la comida, todo durante 5 años, y podrías haber ayudado. Valeria se acercó a la mesa, su expresión cambiando de confusión a algo más agudo. Papá, su voz era más baja que la de Héctor, pero tenía su propio peso de acusación. Tuviste dinero todo este tiempo, mientras nosotros. Se detuvo, pero la implicación quedó allí, pesada y condenatoria. Dejé mi vaso de agua con deliberado cuidado. No iba a dejar que me intimidaran o me apresuraran. Señalé hacia la mesa de la cocina. Siéntense, ambos. Si quieren respuestas, haremos esto correctamente. Héctor abrió la boca para negarse, pero algo en mi tono, una autoridad que no había usado en años, lo hizo dudar. Valeria se sentó primero, con las manos juntas sobre la superficie de la mesa. Héctor permaneció de pie un momento más, con la mandíbula trabajando, luego se dejó caer en una silla. La dinámica de poder había cambiado. Ya no era el pensionista manso que aceptaba su desprecio. Permanecí de pie a la cabecera de la mesa, mirándolos a ambos. Hace 15 años, comencé. Vendí Suministros Vega, el negocio de equipos de construcción que construí durante más de 30 años. El precio de venta fue de $2.800.000. La boca de Valeria se abrió ligeramente. Los ojos de Héctor se entrecerraron. Después de impuestos y de pagar las deudas comerciales restantes, me quedaron poco menos de $2 millones. Invertí de forma conservadora, bonos, acciones con dividendos, algunas propiedades inmobiliarias. Viví de los rendimientos, más mi seguridad social. El valor actual de la cartera es de aproximadamente $1.400.000. El rostro de Héctor pasó por emociones lo suficientemente rápido como para parecer caricaturesco. Incredulidad, ira, cálculo. Valeria parecía afectada, dividida entre el dolor y algo más. Codicia, tal vez, o arrepentimiento por haber calculado tan mal. Nunca lo mencioné, continué,
porque quería saber que mi familia me valoraba a mí, no a mi cuenta bancaria. ¿Valorarte? La voz de Héctor se quebró. Pagamos los servicios, la comida, durante 5 años. Y tú podrías haber. ¿Podría haber qué? Lo interrumpí, mi voz aguda por primera vez. Me ofrecí, varias veces. Te negaste, ¿recuerdas? Las palabras lo detuvieron. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par mientras el recuerdo afloraba. Hace 5 años, perdiste tu trabajo en la empresa de logística. Pediste mudarte temporalmente. Dije que sí, inmediatamente. Eres el esposo de mi hija. Esta es la casa de su infancia, pero también me ofrecí a pagar mi parte de los gastos del hogar. ¿Recuerdas lo que dijiste, Héctor? Su mandíbula se tensó. Lo recordaba. Dijiste que un hombre de verdad provee a su familia, que no necesitabas limosnas de un viejo, que sería temporal de todos modos, solo hasta que te recuperaras. Valeria miró a Héctor. Él no le devolvió la mirada, así que no insistí. Compraba mi propia comida a veces. Contribuía cuando me dejabas, pero sobre todo me mantuve callado. Me hice pequeño, porque necesitaba sentirte como el proveedor, aunque vivíamos en mi casa. La silla de Héctor raspó mientras se movía, tratando de recuperar el equilibrio. Eso no importa. Mentiste por omisión, viviendo en nuestra casa, mi casa. Caminé hacia un cajón al lado del refrigerador, saqué una carpeta que había colocado allí esta mañana. Sabía que esta conversación llegaría, aunque no supiera cuándo. La escritura dice Julián Vega. Siempre lo ha dicho. Abrí la carpeta sobre la mesa. La escritura de la casa, comprada al contado en 1998, meses después de que mi esposa muriera. Único propietario, sin hipoteca, 5 firmantes. El rostro de Héctor se ensombreció mientras miraba el documento. Por ahora, murmuró. Y ahí estaba, desnuda, sin disfraz. La expectativa, el plan. Valeria habló, su voz temblando. Pensamos, quiero decir, asumimos que cuando fallecieras, la casa. No pudo terminar la frase. La terminé por ella. Sería suya. Han estado esperando a que me muera. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Eso no es. No lo hicimos. Pero no pudo negarlo de manera convincente. Sus ojos no podían sostener los míos. Héctor fue menos sutil. Eres viejo. Es natural planificar para el futuro. Pero ahora descubrimos que has estado acaparando dinero, viviendo como un avaro, dejándonos batallar. La historia revisionista era asombrosa. No habían batallado. Vivían cómodamente en una casa por la que no pagaban alquiler, dividiendo los servicios que pagarían en cualquier lugar, sin acumular capital porque la propiedad no era suya para acumular capital. ¿Batallar? Mantuve mi voz nivelada. Tienen buenos trabajos. Viven sin pagar alquiler. Pagan 1/3 de lo que pagarían por una casa comparable en cualquier parte de la zona. Eso no es batallar. Nos hiciste quedar como tontos. Héctor se puso de pie abruptamente, su silla raspando con fuerza contra el suelo. Viviendo aquí, juzgándonos mientras estaba sentado sobre millones, 1.400.000. Y nunca los juzgué. Ustedes me juzgaron a mí. Me llamaste una carga hace 3 días. ¿Recuerdas? En el camino de entrada, delante de los vecinos. Su rostro enrojeció aún más. Esa escena claramente todavía le quemaba. Esto no ha terminado. Se movió hacia la puerta, luego se volvió. ¿Crees que puedes simplemente? ¿Qué? ¿Alardear de tu dinero? ¿Humillarme en la calle con ese coche? Así que el encuentro con el Rolls Royce había calado hondo. Te vas a arrepentir de esto. Hacernos quedar como tontos. Ya verás. Era una amenaza clara, aunque vaga en detalles. Una promesa de represalia. Valeria también se puso de pie, mirando entre nosotros. Cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, la expresión allí podría haber sido dolor, o podría haber sido ira. Ya no podía distinguirlo. Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste dejarnos pensar? De nuevo, no pudo terminar. Siguió a Héctor fuera de la cocina. Los oí en el pasillo, susurros urgentes que no pude entender del todo. Luego pasos en las escaleras.
la puerta de su dormitorio cerrándose con fuerza. Me quedé solo en mi cocina. La casa se sentía diferente. La farsa se había acabado, pero también cualquier ilusión de armonía familiar. Caminé hacia la ventana delantera y miré el Rolls Royce brillando bajo el sol de la tarde. ¿Valió la pena? Sí, absolutamente. No era tan ingenuo como para pensar que esto había terminado. La amenaza de Héctor era una fanfarronada vacía. Ese era un hombre cuyos planes acababan de colapsar, cuya autoimagen de proveedor superior se había hecho añicos. Peligroso. El silencio de arriba era demasiado completo. Estaban hablando allí, planeando. Podía sentirlo. Probablemente debería sentirme preocupado. En cambio, me sentía alerta, enfocado. Había pasado 5 años siendo pisoteado, ignorado, tolerado como un mueble. Ahora sabían que no estaba indefenso. No era pobre. No era dependiente. ¿Qué harían con esa información? Regresé a la cocina y saqué mi portátil. Hora de documentar todo. Cada palabra dicha, cada amenaza hecha. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir, grabando la confrontación mientras los detalles estaban frescos, protegiéndome, porque la guerra había comenzado en serio y yo tenía la intención de ganarla. La luz de la mañana se colaba por las cortinas de mi dormitorio, gris y vacilante. Había dormido en fragmentos. 1 hora aquí, 30 minutos allá. Mi mente dando vueltas a la confrontación de ayer como un perro preocupado por un hueso. Alrededor de las 6, dejé de intentarlo y me moví hacia la ventana. Mis ojos se posaron en el camino de entrada. Algo andaba mal con el Rolls Royce. El ángulo no era correcto. El coche estaba demasiado bajo, inclinado hacia un lado como un animal herido. Se me cayó el estómago. Me vestí rápido. Vaqueros, camisa, zapatos sin molestarme con los calcetines, y bajé las escaleras. La casa estaba en silencio. La puerta del dormitorio de Héctor y Valeria permanecía cerrada. Bien. Quería ver esto solo primero. Abrí la puerta principal y salí a la fresca mañana. El rocío aún se aferraba a la hierba. La calle estaba vacía, silenciosa, excepto por un perro ladrando a lo lejos. A medida que me acercaba al vehículo, el daño se reveló por etapas. Primero, los 4 neumáticos estaban pinchados, no desinflados, perforados. Podía ver las marcas de los cortes deliberados en el caucho. Luego arañazos en la pintura azul medianoche. Al azar a primera vista. Líneas caóticas marcadas profundamente en el acabado. Pero mientras caminaba hacia el lado del conductor, surgió un patrón. Alguien había tallado palabras en el panel de la puerta. Viejo tonto. Las letras eran crudas pero deliberadas, grabadas profundamente a través de la pintura y la imprimación hasta el metal desnudo. Hecho con una llave o un destornillador, algo lo suficientemente afilado como para marcar permanentemente la superficie. Mis manos se cerraron en puños. Miré a lo largo de la calle, sin testigos, sin movimiento, solo casas suburbanas ordenadas con las cortinas aún corridas. Rodeé el vehículo por completo. Arañazos en el capó, ambos paneles laterales violados, la tapa del maletero marcada con hendiduras al azar. Esto no era vandalismo oportunista. Esto era personal, minucioso, hecho para doler. Saqué mi teléfono y marqué el número de no emergencia de la policía. Cuando la operadora respondió, mi voz salió firme, a pesar de la rabia que ardía en mi pecho. Necesito reportar vandalismo, daño a la propiedad de un vehículo, cantidad significativa en dólares involucrada. Hizo preguntas de rutina. ¿Cuándo lo vi por última vez sin daños? Ayer por la tarde. ¿Cámaras de seguridad? Sí. Pero necesitaba revisar la grabación. ¿Algún sospechoso? Hice una pausa. Todavía no. Enviarían a un oficial dentro de 1 hora. Terminé la llamada y me quedé mirando el vehículo violado. Se suponía que el Rolls Royce era mi declaración de independencia, mi declaración de control. Ahora yacía herido, marcado con desprecio. Un movimiento dentro de la casa llamó mi atención. Se estaban despertando. Volví a entrar y fui directamente al panel del sistema de seguridad en el pasillo. La pequeña pantalla táctil mostraba el sistema activo. Luces verdes indicando que todas las cámaras funcionaban.
Abrí la interfaz de grabación y retrocedí hasta anoche. La línea de tiempo saltó. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Nada grabado. Solo un espacio en blanco donde deberían haber estado horas de video. El sistema había sido desactivado manualmente. ¿Qué está pasando? Héctor estaba en lo alto de las escaleras. Pantalones de chándal y camiseta. El pelo revuelto. Su tono era cuidadosamente neutral. Levanté la vista del panel. Las cámaras estuvieron apagadas anoche. Desde la medianoche hasta las 6 de esta mañana. ¿Tú hiciste eso? Descendió lentamente. Una mano en el pasamanos. Oh, sí. Estuve limpiando las lentes ayer por la tarde. Olvidé reactivar el sistema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Observé su rostro con cuidado. Héctor era un mentiroso mediocre. Tensión alrededor de sus ojos. Un encogimiento de hombros demasiado casual que no resultó del todo. Alguien vandalizó mi coche durante ese tiempo. Los 4 neumáticos rajados. Pintura rayada por toda la carrocería. La palabra tonto tallada en la puerta del conductor. Su reacción fue interesante. Sorpresa pero no shock. Como si hubiera esperado algo, pero no tanto daño. ¿Qué? Eso es terrible. ¿Llamaste a la policía? La preocupación sonaba ensayada. Valeria apareció detrás de él, envolviéndose en una bata. ¿Qué pasó? Repetí la información. Se llevó la mano a la boca en un gesto de horror que parecía genuino. Pero algo más parpadeó en sus ojos. Culpabilidad por asociación. Miedo a ser descubierta. Oh no, papá. Eso es horrible. La policía llegó 40 minutos después. Un oficial uniformado tomó el informe inicial. Fotografió los daños. Caminó alrededor del vehículo tomando notas. Luego llegó otro coche. Un hombre de paisano emergió. Placa enganchada al cinturón. Señor Vega, soy el detective Mendoza. Me encargo de los delitos contra la propiedad en este distrito. Era de mediana edad, con ojos agudos que lo catalogaban todo. Caminó alrededor del Rolls Royce lentamente, tomando sus propias fotos, tomando notas que el oficial no había tomado. Cuando habló, sus preguntas fueron precisas. ¿Cuándo compró este vehículo? Hace 3 días. Sus cejas se alzaron ligeramente. Adquisición reciente. ¿Por qué un coche tan caro? Recientemente decidí disfrutar de mis ahorros de jubilación. Asintió. Escribió algo. ¿Algún conflicto reciente? ¿Discusiones con vecinos? ¿Disputas comerciales? La pregunta estaba cargada. Dudé. Luego di una respuesta mesurada. He tenido algunas tensiones familiares. Mi hija y mi yerno viven conmigo. Hubo un desacuerdo ayer sobre finanzas. El bolígrafo de Mendoza se movió por su libreta. Me gustaría hablar con ellos si están disponibles. Héctor y Valeria salieron, todavía en su ropa casual de la mañana. Mendoza los interrogó con la misma precisión mesurada. ¿Oyeron algo anoche? No. ¿Notaron algo inusual? No. ¿Las cámaras de seguridad? Héctor repitió su historia de la limpieza. La expresión de Mendoza no cambió, pero vi el escepticismo instalarse en las líneas alrededor de su boca. ¿Y este conflicto familiar que el señor Vega mencionó? Héctor lo minimizó. Solo cosas normales de familia. Julián compró un coche caro. Nos sorprendió que tuviera el dinero. Eso es todo. Mendoza miró entre nosotros 3. Sincronización conveniente. Discusión sobre dinero. Luego el coche caro resulta dañado la misma noche. Y el sistema de seguridad resultó estar apagado durante esas horas exactas. ¿Ven por qué esto parece sospechoso? Héctor se tensó. ¿Me está acusando de algo? Porque yo no hice nada. Estuve dormido toda la noche. Ambos lo estábamos. Mendoza negó con la cabeza. Solo anotando las circunstancias. Sin evidencia de video o testigos, no hay mucho que perseguir penalmente. Se volvió hacia mí. ¿El estimado de los daños? Ya había llamado a mi compañía de seguros mientras esperaba a la policía. El ajustador había cotizado $35,000 por la reparación completa y repintado. Mendoza silbó bajo. Eso es un daño a nivel de delito grave. Si obtiene alguna información sobre quién pudo haber hecho esto, llámeme directamente. Me entregó una tarjeta. Después de que Mendoza se fuera con su informe y fotos, los 3 nos quedamos en el camino de entrada.
El Rolls Royce dañado yacía entre nosotros como una acusación. «Espero que atrapen a quien hizo esto», dijo Valeria en voz baja. Héctor asintió. «Sí, algo terrible, pero lo vi en sus ojos. Satisfacción mal disimulada. Placer de represalia». Héctor pensó que había ganado algo aquí. Saldado cuentas. Estaba equivocado. Esto solo cambiaba las reglas. Miré la tarjeta de Mendoza, luego a Héctor. Sí, yo también espero que lo hagan. El significado estaba bastante claro. La sonrisa de Héctor se desvaneció ligeramente. Más tarde, después de que la grúa se llevara el Rolls Royce al taller de reparación autorizado, después de que Héctor y Valeria se retiraran adentro, me senté en mi habitación con mi portátil. El informe policial estaba archivado. La reclamación al seguro estaba presentada. El daño estaba documentado. Nada de esto llevaría a cargos penales. Mendoza había sido claro al respecto. Pero todo era evidencia. ¿Evidencia de qué? Exactamente. Aún no estaba seguro. Pero sabía una cosa absolutamente. Se había cruzado la línea. Habían pasado del irrespeto verbal a la destrucción de la propiedad. Del conflicto familiar al crimen real. Héctor y Valeria pensaban que habían dejado claro un punto. Castigarme por la humillación de ayer. En lugar de eso, me habían dado justificación. Claridad moral. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí derechos del inquilino en este estado. Luego desalojo familiar en este estado. Luego retención ilícita en este estado. La pantalla brillaba en la habitación oscura. Estatutos legales. Procedimientos. Requisitos. Plazos. Mi rostro se reflejaba en la pantalla del portátil, iluminado por una luz fría. Mi expresión determinada y dura. Querían jugar. Bien. Pero ahora jugaríamos según mis reglas. 2 días después del vandalismo, reuní documentos en una carpeta de cuero. Escritura de la casa de 1998. Correos electrónicos de hace 5 años discutiendo el acuerdo de vivienda temporal. El informe policial del incidente del Rolls Royce. Extractos bancarios mostrando mi posición financiera. Fotos del seguro de los daños. Todo lo que probaba lo que yo sabía. Esta era mi propiedad. Mi hogar. Mi vida que intentaban colonizar. Había encontrado a Ricardo Morales a través de investigación en línea, un abogado especializado en derecho de propiedad y disputas familiares. Su oficina estaba en el norte de la ciudad, a 15 minutos de casa. Había llamado ayer para una cita, explicando brevemente que necesitaba asesoramiento legal sobre cómo sacar a miembros de la familia de mi propiedad. La recepcionista me había hecho un hueco para las 10 de la mañana de hoy. Conduje mi viejo sedán. El Rolls Royce no estaría listo hasta dentro de una semana. El contraste se sentía deliberado. Un recordatorio de las vidas duales que había estado viviendo. El modesto Julián en su sedán de 12 años. El rico Julián, que podía gastar $185,000 en un coche sin pestañear. Hora de reconciliar esas dos versiones en una. La oficina de Morales ocupaba el segundo piso de un edificio profesional. La sala de espera era de buen gusto. Sillas de cuero. Pinturas de paisajes desérticos. Revistas actuales. Me registré con la recepcionista. Una mujer de unos 30 y tantos años que me ofreció café. Rechacé. 5 minutos después, me llevó a una oficina de esquina con ventanas de suelo a techo con vistas a la avenida principal. Ricardo Morales se levantó de detrás de un escritorio de caoba, 50 y tantos años, pelo plateado, traje caro que le quedaba perfecto. Nos dimos la mano. Su agarre era firme sin ser agresivo. «Señor Vega, por favor, siéntese». Me acomodé en una silla de cliente frente a él, colocando mi carpeta en el escritorio entre nosotros. «Gracias por verme con tan poca antelación». Su situación sonaba urgente. Abrió un bloc de notas legal. Bolígrafo listo. «¿Por qué no empieza desde el principio?». Lo expuse metódicamente. Hace 5 años, Héctor perdió su trabajo. Él y Valeria pidieron mudarse temporalmente, mientras él se recuperaba. Acepté. Era la casa de su infancia. Necesitaban ayuda. La familia apoya a la familia. Teníamos un acuerdo verbal. Contribuirían a los gastos del hogar y ayudarían con el mantenimiento. Documentó este acuerdo por escrito.
Preguntó Morales. No. Era familia. Lo discutimos durante la cena. La amiga de Valeria estaba presente cuando hablamos de que se mudaran. Pero nada formal. Asintió, tomando notas. Continué. Héctor encontró un nuevo trabajo en 6 meses. Gerente de operaciones en una empresa de logística. Buen salario. Pero las contribuciones nunca se materializaron. En lugar de eso, se instalaron, tratando la casa como si fuera su propiedad. A mí como un inconveniente que toleraban hasta que muriera y pudieran heredar. Abrí mi carpeta y deslicé la escritura de la casa sobre el escritorio. La propiedad está únicamente a mi nombre. 5 propiedad. Sin hipoteca. La poseo en su totalidad. Morales examinó el documento. Título claro. Eso es bueno. ¿Qué desencadenó la crisis actual? Expliqué la confrontación del supermercado, la humillación pública, mi decisión de dejar de ocultar mi situación financiera, la compra del Rolls Royce, la reacción de Héctor, la confrontación en la cocina donde revelaron sus verdaderas expectativas. Luego el vandalismo. Le mostré el informe policial, las fotos. Morales las estudió cuidadosamente. El detective notó la sincronización sospechosa, pero dijo que no podía presentar cargos. Sin pruebas. Las cámaras de seguridad estaban convenientemente apagadas durante la ventana del vandalismo. Mi yerno afirma que olvidó reactivarlas después de limpiar las lentes. Conveniente. Morales dejó las fotos. Señor Vega, voy a ser directo. Tiene una posición legal sólida. La ley del Estado es clara. Los propietarios pueden rescindir el permiso de ocupación, incluso para miembros de la familia, especialmente cuando se violan los términos de un acuerdo verbal. El desafío es probar esas violaciones y mantener el procedimiento adecuado. ¿Cuál es el proceso? Se reclinó en su silla. Primero, debemos abordar la planificación de su patrimonio. Mencionó que esperan heredar. ¿Qué dice su testamento actual? Todo va para Valeria. Es mi única hija. Mi esposa murió hace 22 años. ¿Quiere cambiar eso? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quería? Podía desheredar a mi hija por esto, pero ella se había quedado de brazos cruzados mientras Héctor me humillaba. No había dicho nada cuando me llamó una carga. Había participado en la expectativa de que moriría pronto y les dejaría todo. 90% a organizaciones benéficas, dije. 10% a Valeria. Sigue siendo mi hija, pero ha tomado sus decisiones. Morales asintió con aprobación. Eso envía un mensaje claro mientras protege contra reclamaciones de que no estaba en su sano juicio. Dejarle algo demuestra que la consideró. Simplemente eligió limitar la herencia. Esbozó la estrategia de desalojo. Paso 1. Carta formal a Héctor y Valeria documentando los términos del acuerdo verbal y sus incumplimientos. Esta carta también servirá como aviso de que estoy modificando el acuerdo. Necesitarán comenzar a contribuir financieramente o desalojar dentro de 30 días. Paso 2. Ejecutar el nuevo testamento simultáneamente. Paso 3. Documentación detallada. Quiero que lleve un registro de cada interacción hostil, cada falta de contribución, cada comportamiento preocupante. Fotos, notas, fechas, horas. Construir el caso. Paso 4. Cuando expiren los 30 días, si no se han ido, presentar los procedimientos formales de desalojo. ¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso? Si luchan contra él, de 2 a 3 meses desde el aviso hasta la orden de desalojo final. Si se van voluntariamente una vez que entiendan que va en serio, podría hacerse en 30 días. Pregunté por los costos. Citó honorarios. $5,000 por los procedimientos de desalojo. $1,500 por la preparación del testamento. No dudé. Procedamos. Pasamos los siguientes 30 minutos en detalles. La amiga que había estado presente cuando discutieron mudarse. Su nombre era Sofía Pérez. Les había ayudado a empacar. Morales lo anotó para un posible testimonio futuro. Firmé el acuerdo de retención y extendí un cheque por $6,500. Morales prometió que la carta formal estaría lista para el final de la semana. El borrador del testamento para el próximo martes. Una cosa más, dije. No quiero drama. Quiero que esto se haga correctamente, legalmente, para que no pueda ser impugnado más tarde.
La expresión de Morales mostró aprobación. Ese es exactamente el enfoque correcto. La emoción pierde casos. La documentación los gana. Nos dimos la mano de nuevo. Salí de la oficina llevando la carpeta de cuero vacía. Había dejado copias de todo con Morales. Caminando hacia mi coche en el estacionamiento, sentí algo que no había experimentado en semanas. Control. No venganza exactamente, sino agencia. La sensación de que finalmente estaba actuando en lugar de reaccionar. La maquinaria legal estaba comenzando a girar. Me senté en mi coche antes de arrancar el motor, tomando un momento solo para respirar. Luego saqué mi teléfono y envié un mensaje de texto al taller de reparación del Rolls-Royce sobre el momento de la recogida. Su respuesta llegó de inmediato. Listo para recoger el viernes por la tarde. Sonreí. Todo avanzaba. Para esta hora la próxima semana, Héctor y Valeria tendrían la carta formal. La cuenta regresiva comenzaría. Y finalmente entenderían que no era el viejo indefenso que habían confundido. Había pasado una semana desde mi reunión con Morales. 7 días de documentación cuidadosa. Anotando cada interacción en mi registro con marcas de tiempo y detalles. Los comentarios despectivos de Héctor cuando pregunté sobre la división de la factura de servicios públicos. La evasión de Valeria. Cómo salía de las habitaciones cuando yo entraba. La continua ausencia de cualquier ayuda en el hogar, a pesar de la promesa de hace 5 años. Estaba construyendo un caso, ladrillo por ladrillo. Esta tarde, caminé hacia el buzón en la calle. El sol del estado presionando como un peso físico, facturas, publicidad, una oferta de tarjeta de crédito y una carta certificada. Mi primer pensamiento. Morales había enviado el aviso por correo en lugar de organizar un notificador, pero la dirección del remitente era incorrecta. Marshall y Asociados. De la ciudad. No la firma de Morales. Firmé por ella con el cartero. La llevé adentro. En mi habitación, con la puerta cerrada, abrí el sobre con cuidado. Membrete legal. Lenguaje formal que inmediatamente me puso los dientes de punta. La leí una vez rápidamente, mi pulso acelerándose. Luego de nuevo lentamente, absorbiendo la audacia. Héctor había contratado a un abogado, y Héctor estaba a la ofensiva. La carta afirmaba que Héctor y Valeria habían brindado cuidados y apoyo esenciales a un residente de edad avanzada durante 5 años. Detallaba supuestos servicios, gestión del hogar, preparación de comidas, supervisión financiera, compañía. El lenguaje me hacía sonar indefenso. Dependiente. Luego venía la demanda. Una compensación justa de $180,000, calculada a lo que afirmaban que estaba por debajo de la tarifa del mercado. Por servicios de atención en el hogar, $180,000. Por servicios que nunca había solicitado y que nunca habían proporcionado. Pero esa no era la parte más preocupante. La carta continuaba con amenazas apenas veladas sobre mi capacidad para tomar decisiones financieras acertadas, citando la compra del Rolls-Royce como potencialmente indicativo de juicio disminuido en un individuo de edad avanzada. La implicación era cristalina. Estaban amenazando con una impugnación de competencia, intentando que me declararan incapaz de administrar mis propios asuntos. La carta concluía solicitando el pago inmediato y sugiriendo mediación para evitar litigios costosos y emocionalmente dañinos. La leí por tercera vez, buscando debilidades. El lenguaje era agresivo pero vago, pesado en implicaciones, ligero en detalles. Ninguna evidencia real de incompetencia, ninguna documentación médica, solo insinuación y fanfarronería. Aún así, era un movimiento que no había anticipado del todo. Héctor no solo estaba contraatacando. Estaba tratando de atacar preventivamente, para hacerme parecer el agresor, el irrazonable, inteligente, de una manera desesperada. Escaneé la carta con mi teléfono y se la envié por correo electrónico a Morales de inmediato. 20 minutos después, sonó mi teléfono. La recibí, dijo Morales sin preámbulos. Primera reacción. Es débil. Lenguaje agresivo cubriendo una posición fundamentalmente débil. Sonaba casi divertido. La reclamación de compensaciones ridícula sin un contrato escrito que especifique deberes de cuidado y condiciones de pago.
La amenaza de competencia es aún peor. El Estado requiere evidencia médica sustancial para desafiar la capacidad de alguien. No solo creemos que tomó una mala decisión de compra. Cualquier juez se reiría de eso. Pero escuché venir el calificativo. Pero demuestra que Héctor está asustado. Gastó dinero en un abogado, probablemente $2,000 o $3,000 por esta carta. Lo que significa que se está tomando tu amenaza en serio. Eso es bueno. Discutimos la estrategia de respuesta. Morales recomendó ignorar la demanda financiera por completo mientras procedíamos con nuestro plan original. Enviaremos nuestro aviso de desalojo según lo planeado. Que sepan que su contraataque no logró intimidarte. Si quieren gastar dinero peleando esto, es su elección. Mi tensión disminuyó ligeramente. Tener asesoramiento profesional marcó la diferencia entre reaccionar emocionalmente y responder estratégicamente. El aviso de desalojo estará listo para ser notificado dentro de 48 horas, prometió Morales. Esa noche, después de cenar en frío silencio, Valeria llamó a la puerta de mi dormitorio. «Papá, ¿podemos hablar?» Su voz era suave, vacilante. Consideré decir que no, pero la curiosidad ganó. «Adelante». Entró, cerrando la puerta detrás de ella. Tenía los ojos rojos, había estado llorando. O quería que yo pensara que lo había hecho. Se sentó en el borde de mi cama, con las manos juntas en su regazo. «Sé que recibiste la carta del abogado de Héctor, así que no fingían ignorancia. La recibí». Valeria respiró hondo. «Papá, esto se está saliendo de control. Somos familia. No deberíamos estar amenazándonos con abogados y un desalojo. ¿No podemos encontrar un acuerdo?» La palabra aterrizó mal. Me apoyé en mi escritorio. «¿Qué acuerdo, Valeria? ¿Que yo comprometa mi casa? ¿Mi dignidad? ¿Mi derecho a ser tratado con respeto básico en la casa que poseo?» Ella se estremeció. «No es así. Héctor solo está estresado por el trabajo, por el dinero. Ya sabes cómo se pone. Y luego compraste ese coche sin decirnos, y se sintió como si estuvieras ocultando cosas, sin confiar en nosotros. El revisionismo era asombroso. No tengo que informarte sobre mis compras. Y no estaba ocultando dinero. Asumiste que no tenía nada porque vivía modestamente. Esa fue tu suposición, no mi engaño». Su máscara se deslizó. «Pensamos, cuando fallecieras, que la casa sería nuestra. Hemos estado planeando para eso. Y ahora estás diciendo, no terminó, terminé por ella. Ahora saben que la herencia no está garantizada, que podría vivir otros 20 años, que podría cambiar mi testamento, que no pueden simplemente esperar a que me muera». El silencio se extendió entre nosotros. Luego la voz de Valeria, más pequeña. «¿Cambiaste tu testamento?» No respondí directamente. «Tomaste tu decisión hace 5 años, Valeria. La primera vez que Héctor me habló con desprecio. Y no dijiste nada. Cada vez después de eso, cuando elegiste su comodidad sobre mi dignidad, lo elegiste a él. Está bien, es tu esposo, pero las elecciones tienen consecuencias. Lágrimas ahora. Reales. Te quiero, papá. Eres mi padre. Algo se quebró dentro de mí, pero no dejé que se notara. Entonces deberías haber actuado como si importara. El amor es acción, no solo palabras. Actuaste como si yo fuera una carga que tolerar. Ahora vive con esas consecuencias». Valeria se puso de pie, secándose los ojos. «No se irá sin luchar». «Lo sé», dije en voz baja. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. «Lo siento, por lo que valga ahora». Luego se fue. Solo de nuevo. Me senté en mi escritorio. La conversación había sido más difícil de lo que esperaba. Una parte de mí quería ceder, encontrar ese acuerdo que ella había mencionado, reparar la relación, pero sabía que no debía. El acuerdo significaba aceptar la falta de respeto continua, vivir como un invitado en mi propia casa, esperando morir para que pudieran heredar. Eso no era un acuerdo, eso era rendición. Abrí mi portátil, añadí notas a mi registro de documentación. La admisión de Valeria sobre la planificación de la herencia, su reconocimiento del comportamiento de Héctor, su súplica de acuerdo sin ofrecer ningún cambio real. Todo útil si esto llegaba a los tribunales. Mi teléfono vibró.
Mensaje de Morales. Aviso de desalojo redactado. Servicio de la oficina del sheriff programado para el viernes por la mañana. ¿Estás listo para esto? Respondí con una palabra. Sí. Miré esa respuesta en la pantalla de mi teléfono. Mi pulgar flotando sobre el botón de enviar por solo un momento. Luego lo presioné. La maquinaria del desalojo era ahora inevitable. El viernes por la mañana me senté en la sala de conferencias de la oficina de Morales. 2 testigos, asistentes legales de la firma, flanqueaban la mesa. Un notario público estaba listo con su sello y sello. Este es ahora su testamento válido, reemplazando todas las versiones anteriores, dijo Morales, deslizando el documento sobre la superficie de caoba. 90% a organizaciones benéficas designadas. 10% a su hija. No necesitan saber sobre esto a menos que impugnen el desalojo. Firmé mi nombre en cada página donde las pestañas indicaban. Mi mano estaba firme. El valor del patrimonio se había calculado con precisión. $2.450.000, incluyendo la casa, inversiones y activos líquidos. La nueva herencia de Valeria, $245.000, en lugar de los $2.450.000. Una diferencia significativa. Los testigos firmaron. El notario selló. Morales colocó el testamento en la caja fuerte de su oficina. El servicio del aviso de desalojo está programado para la 1 de la tarde en su residencia, dijo. Un ayudante del sheriff lo entregará en mano a cualquier ocupante adulto. No tiene que estar presente, pero lo recomiendo. Muestra resolución. Asentí. Estaré allí. Conduciendo a casa, mi teléfono vibró. Correo electrónico del detective Mendoza, con el asunto. Actualización del caso. Informe de vandalismo. Me detuve en un estacionamiento para leerlo correctamente. El correo electrónico fue breve y profesional. Investigación concluida por falta de pruebas. El informe reflejará circunstancias sospechosas y señalará a personas con acceso y motivo potencial. Su forma de decir que creía que Héctor era responsable pero no podía probarlo. Aún así, útil, todo parte de la documentación. Llegué a casa a las 11. La casa estaba en silencio. Héctor en el trabajo. Valeria probablemente en su dormitorio o fuera en algún lugar. Hice café y esperé. A las 12:58, una patrulla del sheriff del condado se detuvo frente a la acera. Un ayudante emergió, sobre de Manila en mano, y caminó por el camino de entrada con el paso medido de alguien que había hecho esto 1000 veces. Abrí la puerta antes de que llamara. «¿Señor Vega?» «Soy yo. Tengo un documento para notificar». Consultó su portapapeles. «Para Héctor López o Valeria Vega. Mi hija está en casa. La llamaré». Valeria apareció en lo alto de las escaleras, atraída por las voces. Cuando vio el uniforme, su rostro palideció. «Señora, necesito notificarle un aviso legal». El ayudante extendió el sobre. Ella descendió lentamente, lo tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «Aviso de desalojo. Deberá leerlo detenidamente. Que tengan un buen día, señores». Caminó de regreso a su patrulla. Se alejó. El proceso completo tomó 90 segundos. Valeria se quedó en la entrada, mirando el sobre como si pudiera morderla. «Papá, ábrelo», dije. Lo hizo, sacando el documento de varias páginas. Sus ojos escanearon la primera página. Se abrieron de par en par. «¿Estás? ¿Nos estás desalojando?» «Estoy terminando un acuerdo que dejó de funcionar hace años. Tienen 30 días para encontrar una vivienda alternativa». Su teléfono ya estaba fuera, los dedos temblando mientras tecleaba, llamando a Héctor. 30 minutos después, su coche chirrió en el camino de entrada. Entró por la puerta principal, todavía con su ropa de trabajo, el rostro sonrojado. «¿Qué demonios es esto?» Agitó la copia que Valeria había fotografiado y enviado. Me quedé en la cocina, café en mano, voz tranquila. Exactamente lo que dice. Aviso de desalojo. 30 días. Esto es una locura. No puedes simplemente echarnos. Este es nuestro hogar. Es mi hogar. Han sido invitados que abusaron de su bienvenida. Esto es legalmente sólido». Las manos de Héctor se cerraron alrededor de los papeles. «Lucharemos contra esto.
30 días. Te llevaremos a los tribunales. Eres bienvenido a intentarlo, pero no son inquilinos con un contrato de arrendamiento. Son ocupantes sin un acuerdo escrito. La ley del Estado me permite terminar eso con un aviso adecuado, que ahora he proporcionado. Paseó, leyendo el documento con más cuidado. Observé cómo la realidad penetraba la ira. El lenguaje legal era preciso y inequívoco. Aviso de desalojo basado en la violación del acuerdo verbal sobre contribuciones del hogar. Creación de un ambiente de vida hostil y sospecha de participación en daños a la propiedad. Héctor levantó la vista. ¿El vandalismo? Nos estás acusando de... Estoy señalando que el informe del detective contiene sospechas sobre personas con acceso. Eso es factual. La fanfarronería comenzó a desmoronarse. ¿A dónde se supone que vayamos? Sabes que los mercados de alquiler están difíciles. Primer mes. Último mes. Depósito. Eso es $6,000 o más. La realidad financiera de su situación se estaba mostrando. Habían estado viviendo sin pagar alquiler durante 5 años, gastando el salario de $65,000 de Héctor en estilo de vida, no en ahorros. Ese no es mi problema, dije. ¿Y lo decía en serio? Valeria habló, con voz débil. Papá, por favor, cambiaremos. Héctor se disculpará. Empezaremos a pagar el alquiler. Ayudaremos, lo que quieras. Solo danos otra oportunidad. Miré a mi hija. Por un momento, casi vacilé. Luego recordé la confrontación del camino de entrada. El coche vandalizado. La mueca de Héctor. 5 años de pequeñas faltas de respeto acumulándose en una herida masiva. No. Dije. Esto se acabó. Héctor intentó un ángulo más. Bien. Nos iremos. Pero estás cometiendo un error. Valeria es tu única hija. Única familia. Estás eligiendo el orgullo sobre la familia, el dinero sobre la sangre. Cuando seas viejo y estés solo en esta gran casa, te arrepentirás de esto. Estaba destinado a herir, a infundir dudas. En cambio, sentí claridad. Ya estoy solo, Héctor. He estado solo en esta casa durante 5 años mientras vivía con 2 personas que me veían como un obstáculo para la herencia. Al menos ahora, estaré solo con dignidad. Héctor no tuvo respuesta para eso. Agarró los papeles. Irrumpió hacia las escaleras. 30 días. Nos habremos ido. Pero no esperes una relación después de esto. Valeria, vamos. Valeria se quedó, mirándome. Hablaba en serio la otra noche. Lo siento, pero tengo que ir con él. Es mi esposo. Lo sé, dije. Y lo sabía. Ella había tomado su decisión hace años. Esto solo lo hacía oficial. Siguió a Héctor escaleras arriba. Las puertas se cerraron de golpe. Las voces se elevaron en una acalorada discusión, amortiguadas por las paredes. Me quedé en mi cocina. El café se había enfriado. La casa ya se sentía diferente. Ya no era de ellos. Volvía a ser mía. Caminé hacia la ventana delantera y miré hacia la calle donde la patrulla del sheriff había estado estacionada 1 hora antes. El golpe legal había aterrizado limpiamente. Ahora venía la espera. 30 días hasta que mi casa fuera verdaderamente mía de nuevo. 30 días para ver si se irían en silencio o harían esto más feo de lo que ya era. Tenía la sensación de que sabía qué camino tomarían. 3 semanas pasaron lentamente después de que el aviso de desalojo aterrizara en mi cocina. La atmósfera en la casa se volvió ártica. Héctor y Valeria se movían por las habitaciones como fantasmas, evitando el contacto visual, comunicándose en fragmentos concisos cuando era absolutamente necesario. Documenté todo. La falta de ayuda en el hogar. Platos dejados en el fregadero. Basura no sacada. Su promesa de hace 5 años, ahora solo otro compromiso roto. Las miradas hostiles de Héctor cuando nos cruzábamos en los pasillos. Los ojos enrojecidos de Valeria por llorar en su dormitorio. La búsqueda de apartamentos los fines de semana. Los oí volver a casa derrotados. Voces que se filtraban a través de paredes que olvidaron que no eran a prueba de sonido. Todo en su rango de precios era más pequeño, más viejo, más lejos del trabajo de Héctor. La realidad de lo que habían dado por sentado estaba calando. 5 días antes de la fecha límite de 30 días, llegó una carta certificada. El abogado de Héctor había solicitado una audiencia para impugnar el desalojo, alegando derechos de inquilinato oral establecidos
basados en 5 años de residencia. Morales llamó de inmediato. Esto es esperado. Están dando manotazos de ahogado. La audiencia está programada para hoy, exactamente en la fecha límite. Sincronización perfecta en realidad. El juez verá que esperaron hasta el último momento posible. No ayuda a su credibilidad. Esta mañana me vestí con cuidado. Pantalones oscuros. Camisa abotonada. Saco sport. Profesional. Compuesto. Inquebrantable. Esto terminaba hoy. El edificio del Tribunal Superior del Condado se alzaba en el centro de la ciudad en concreto y vidrio, un monumento al orden y al proceso. Me encontré con Morales en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Llevaba 2 carpetas gruesas y un maletín de cuero que parecía caro y bien usado. ¿Listo?, preguntó. Asentí. Entramos en la sala del tribunal. Paneles de madera. Sello del Estado. El estrado del juez elevado e imponente. Héctor y Valeria se sentaron en el lado opuesto con su abogado. Un hombre más joven, tal vez de 35 años. Traje ligeramente arrugado. Maletín que había visto mejores días. Marshall y asociados aparentemente enviaron a su socio junior. La mandíbula de Héctor estaba apretada. Brazos cruzados a la defensiva. Valeria parecía pequeña, con las manos entrelazadas en su regazo. El alguacil llamó el caso. Vega contra Héctor López y Valeria Vega. Acción de retención ilícita. La jueza Navarro presidía. Una mujer de unos 60 y tantos años. Pelo gris. Ojos agudos detrás de gafas de lectura. Revisó el expediente brevemente. Esta es una impugnación a un aviso de desalojo notificado hace 3 semanas. Señor Marshall, ¿representa a los demandados? El abogado de Héctor se puso de pie. Sí, su señoría. Estamos impugnando el desalojo por motivos de inquilinato establecido. Marshall presentó su caso. 5 años de residencia continua. Acuerdo verbal para vivienda permanente. Contribuciones a los gastos del hogar. Apoyo emocional y práctico para un propietario de edad avanzada. Pintó a Héctor y Valeria como cuidadores. A mí como ingrato y caprichoso. Han construido sus vidas en torno a este acuerdo, su señoría. Revocar repentinamente el permiso sin causa es inconcebible. La jueza Navarro parecía no impresionada, pero lo dejó terminar. Morales se puso de pie para mi respuesta. Su presentación fue metódica, devastadora. Primero, la escritura de la propiedad, probando la propiedad única. Segundo, documentación del acuerdo oral original. Intercambios de correo electrónico de hace 5 años que decían explícitamente, estancia temporal mientras te recuperas, y ayuda con el mantenimiento del hogar a cambio de alojamiento gratuito. Tercero, mi testimonio bajo juramento de que me había ofrecido repetidamente a pagar mi parte de los gastos, pero fui rechazado por Héctor, que quería parecer el proveedor. Cuarto, la evidencia del vandalismo. Fotos de los daños del Rolls Royce. El informe del detective Mendoza señalando circunstancias sospechosas y personas con acceso. El conveniente mal funcionamiento de la cámara de seguridad. Quinto, grabaciones de los comentarios irrespetuosos de Héctor. El estado es un estado de consentimiento de una parte. Había grabado legalmente conversaciones después de la confrontación en la cocina. El juez escuchó un clip de 30 segundos a través de los altavoces de la sala. La voz de Héctor, clara e inconfundible. El viejo no entiende. Esta es nuestra casa ahora. Solo estamos esperando a que se muera. Vi cómo el rostro de Héctor perdía color. La jueza Navarro tenía preguntas. Se dirigió a Héctor directamente. Señor López, el acuerdo original mencionaba ayuda en el hogar. ¿Qué tareas específicas realizó? Héctor tartamudeó. Bueno, vivíamos allí, ayudábamos. Cosas generales. ¿Puede ser específico? Mantuvo el jardín, se encargó de las reparaciones, limpió las áreas comunes. Su rostro enrojeció. Valeria cocinaba algo. Yo ayudaba con. Estábamos allí. Éramos familia. Era débil. Y él lo sabía. Marshall intentó salvarlo. Su señoría, este era un acuerdo familiar, no un contrato formal. Los detalles eran fluidos. La jueza Navarro lo interrumpió.
Pero el abogado del señor Vega ha presentado pruebas por escrito de los términos acordados. Correo electrónico que dice: ayuda con el mantenimiento del hogar a cambio de vivienda. La carga recae sobre sus clientes de demostrar que cumplieron esos términos. No estoy viendo esa evidencia. Se volvió hacia mí. Señor Vega, ¿por qué ahora? Después de 5 años, ¿por qué desalojar en este momento en particular? Mi respuesta fue mesurada. Su señoría, la falta de respeto escaló. Cuando revelé que no dependía financieramente de ellos, la hostilidad se volvió insoportable. Mi vehículo fue vandalizado. Ya no me siento seguro ni respetado en mi propia casa. Tengo derecho a decidir quién vive en mi propiedad. La jueza Navarro revisó sus notas. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el rasguño de su bolígrafo. Luego habló. Esto es bastante sencillo. El señor Vega es el único propietario de la propiedad. Los demandados no son inquilinos según la ley del Estado. No hay contrato de arrendamiento por escrito. No hay pagos regulares de alquiler. Eran invitados bajo un acuerdo oral que especificaba ciertas responsabilidades. La evidencia muestra que no cumplieron con esas responsabilidades y crearon un ambiente hostil. El aviso de desalojo se notificó adecuadamente con 30 días de advertencia. Miró a Héctor y Valeria. Entiendo que esto es difícil, pero el señor Vega tiene todo el derecho legal de revocar el permiso para que ocupen su propiedad. Sus razones están bien documentadas y respaldadas por pruebas. Su mazo cayó. Se mantiene el desalojo. Tienen 30 días a partir de la fecha de hoy para desalojar las instalaciones. Si no se van voluntariamente, el señor Vega puede solicitar una orden de remoción forzosa. Héctor se puso de pie de un salto. Esto no es justo. ¿A dónde se supone que vayamos? ¿No podemos llegar a un acuerdo? Pagaremos el alquiler, firmaremos un contrato, lo que sea. La expresión de la jueza Navarro se endureció. El propietario no está obligado a seguir alojándolos. Esta audiencia ha concluido. Héctor se volvió hacia mí. La desesperación reemplazando la ira. Julián, por favor, sé razonable. Pagaremos $1,500 al mes. Ayudaremos en la casa, lo que quieras. Todos los ojos en la sala del tribunal se volvieron hacia mí. Morales tocó mi brazo suavemente. Esta era mi decisión. El momento quedó suspendido. Luego hablé. Voz baja pero que se escuchó. No. Quiero que se vayan de mi casa. Fuera del juzgado el sol de la tarde resplandecía. Morales me estrechó la mano. Victoria limpia. Tan decisiva como pueden ser estos casos. Me sentí vacío, liberado de la tensión que había estado cargando durante semanas. ¿Qué pasa si no se van? Entonces solicitamos la remoción forzosa. Los ayudantes del sheriff los sacarán físicamente a ellos y a sus pertenencias. No llegará a eso. Saben que perdieron. En el estacionamiento, me senté en mi coche. No el Rolls Royce, que todavía estaba siendo reparado, sino mi viejo y confiable sedán. A través del parabrisas, podía ver a Héctor y Valeria junto a su coche, discutiendo. Marshall estaba de pie torpemente cerca. Valeria estaba llorando. Las manos de Héctor gesticulaban salvajemente. Su mundo acababa de contraerse severamente. Arranqué el motor y me alejé, dejándolos en el espejo retrovisor. Los próximos 30 días serían tensos, incómodos, saturados de resentimiento, pero terminarían. Me incorporé a la autopista. Bajé las ventanillas. El aire del desierto entró, caliente y limpio. Por primera vez en 5 años, lo sentí. Anticipación de paz. El día de la mudanza llegó un sábado a mediados de agosto. Me quedé junto a la ventana de mi sala, café en mano, observando cómo cargaban el camión de mudanzas alquilado con cajas y muebles. El Rolls Royce estaba en el camino de entrada, completamente reparado. La pintura azul medianoche reluciente. El seguro había cubierto $32,000 de los $35,000 de daños. Los $3,000 restantes los pagué de mi bolsillo. Valió la pena cada centavo para verlo restaurado. Héctor llevó una caja al camión, sus movimientos bruscos por la ira residual. Valeria lo siguió con artículos más pequeños, con los hombros encorvados. Habían encontrado un apartamento, $800 al mes por 2 dormitorios en un suburbio, a 30 minutos del trabajo de Héctor. El depósito y el primer mes
Habían agotado los pocos ahorros que tenían. El precio de la realidad. No salí. No ofrecí ayuda. Habíamos dicho todo lo que había que decir en esa sala del tribunal hacía 3 semanas. Alrededor de las 11, Héctor cerró la puerta trasera del camión con un golpe metálico. Se quedó de pie por un momento, mirando la casa. Mi casa, como si la estuviera memorizando o maldiciendo. Probablemente ambas cosas. Valeria subió al asiento del pasajero, pero antes de cerrar la puerta, se volvió y miró directamente a mi ventana. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Su expresión ya no era de ira. Era algo más complejo. Resentimiento mezclado con algo que podría haber sido comprensión. Demasiado poco, demasiado tarde. Subió. El camión cobró vida con un estruendo. Se alejaron. Observé hasta que el camión de mudanzas desapareció en la esquina. Luego dejé mi café y caminé por mi casa. El dormitorio principal donde habían dormido ahora estaba vacío. Solo marcas en la alfombra donde habían estado los muebles. Abrí las ventanas, dejando que el aire fresco ahuyentara 5 años de ocupación. Su baño. Vacío. La habitación de invitados que habían usado como almacén. Despejada. La cocina donde se habían comido tantas comidas tensas en silencio. Mía de nuevo. Caminé de habitación en habitación, reclamando cada espacio. No con triunfo, sino con tranquila satisfacción. Esto era restauración, no venganza. Al día siguiente, domingo, conduje a la oficina de Morales para nuestra reunión final. Me había pedido que fuera a firmar la documentación de finalización y saldar la contabilidad final. Su recepcionista no estaba. Cita de fin de semana. Solo nosotros dos. Morales me recibió en la puerta, me estrechó la mano. Felicidades. No muchos de estos casos terminan tan limpiamente. Recuperó su casa, su paz, y lo hizo todo legalmente. Esa es una verdadera victoria. Nos sentamos en su oficina. Me guió a través de los documentos finales. La orden del juez, presentada y registrada. El certificado de finalización del desalojo. Los registros de propiedad actualizados que no mostraban ocupantes excepto yo. Tasas legales totales. $8,200. Escribí el cheque sin dudarlo. ¿Valió la pena? Preguntó Morales. Cada centavo. Se reclinó en su silla. ¿Se va a quedar en la casa? Es mucho espacio para una persona. Es mi espacio. Construí ese capital durante 30 años de trabajo. No me voy a ir a ninguna parte. Este es mi hogar, y voy a disfrutar cada momento de él. Morales sonrió. Buena respuesta. Nos dimos la mano por última vez. Al salir de su oficina, sentí que el peso del último mes se levantaba. No más audiencias, no más documentación, no más abogados. Solo vida. Mi vida en mis términos. Esa noche, me senté en mi patio trasero mientras el sol se ponía sobre la ciudad. El cielo del desierto se tiñó de naranja y púrpura. Espectacular en su transición. Había hecho café. Del bueno. La marca de la etiqueta azul que Valeria solía preferir. Pero esto era para mí ahora. Todo era para mí. La casa detrás de mí estaba en silencio. No el silencio hostil de los últimos meses, sino una paz genuina. El tipo de silencio que proviene de estar verdaderamente solo en tu propio espacio. Sin rendir cuentas a nadie, sin aceptar el desprecio de nadie. Había reclamado más que una propiedad. Había reclamado mi dignidad, mi autonomía, mi derecho al respeto. El costo fue alto. Una relación fracturada con mi hija, probablemente permanente, pero la alternativa habría costado algo más precioso. Mi autorrespeto. Durante 5 años, había aceptado menos de lo que merecía, porque pensé que la familia significaba soportar la falta de respeto. Estaba equivocado. La familia debe significar respeto mutuo, o no significa nada. Había gastado $185,000 en un coche que fue vandalizado y pagado $8,200 en honorarios legales para desalojar a mi propia hija. Números que horrorizarían a la mayoría de la gente, pero habría gastado el doble para sentir lo que sentía ahora. En paz. En control. Libre. El Rolls Royce estaba en mi garaje. Listo para cuando quisiera conducirlo.
Mi cartera de inversiones permanecía sólida en $1.400.000. Mi testamento estaba actualizado. 90% para organizaciones benéficas que lo usarían bien. 10% para Valeria, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Si alguna vez entendería por qué sucedió esto. Si alguna vez vería que sus elecciones llevaron a esto, no lo sabía. Quizás algún día. Quizás nunca. Ya no importaba. El sol tocó el horizonte y el cielo ardió una última vez antes de la oscuridad. Terminé mi café y entré, cerrando la puerta detrás de mí. Mi puerta, mi casa, mi vida. Finalmente, completamente mía. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.